misericordia y tu fidelidad. Dios les bendiga, amados. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia infinita bondad sea sobre cada una de vuestras vidas. Le damos también la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares, aleluya. Siendo ministro de estas grandes verdades, la preciosa palabra del Señor, que se unen a nosotros esta noche una vez más para nuestra escuela bíblica. Alabado sea el Señor. Tenemos el estudio bíblico número 6 y a Dios le damos la gloria y la honra. Un precioso estudio, alabado Dios, en la cual yo sé que el Señor nos hablará una vez más a través de su preciosa palabra. Quiero dar lectura al Salmo 84, alabado sea Dios. Sea bendito el Señor, alabado sea el Rey que vive, alabado sea Dios. Nuestra hermana Ramonita está quebrantada de salud, nuestra hermana Iris está quebrantada de salud. La familia de nuestro hermano Richard me llamaba esta tarde, están con el flu, amado, alabado Dios. Yo le dije, ¿chequearon por el COVID? Me dice, chequearon, no es el COVID. Nuestra hermana Ramonita está comprometida, alabado Dios. El COVID no se ha ido, hermanos, alabado sea el Señor. Por eso es que tenemos que guardarnos y cuidarnos, alabado sea el Señor, porque es terrible, alabado sea Dios. Así nos ayude el Señor. Bendito sea el Rey. Glory to your name, aleluya. Salmo 84, cuando nuestros hermanos amigos, si tienen una Biblia en el hogar, alabado Dios, le invitamos para que lean juntamente con nosotros, el cual lee de la siguiente manera, amados, para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo y la iglesia que vamos a aparecer, los decimos, Amén. cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela, dice el versículo 2, mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 3. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados, versículo 4, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado, el versículo 5, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. 8. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y por los ojos en el rostro de tu ungido. 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Escogería antes estar a la puerta, dice el salmista, de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Y así es. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. 12. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice ahí, iglesia? Dichoso el hombre que en ti confía. Amén, así que somos dichosos, somos bienaventurados y a Él le podemos dar la gloria y la honra. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, de misericordia, Dios de infinita bondad, Padre mío, queremos darte gracias. Gloria a ti, mi Dios. Majestuosa, preciosa palabra de vida. Tu palabra, mi Dios y mi Rey eterno, es la verdad. Tu palabra es la que nos sostiene, tu palabra es el pan de vida. Tu palabra como alabado Dios es la que guía nuestros pasos. Gracias por cada promesa. Mi alma te alaba y te glorifica, mi Dios. Gracias, Padre mío. Ay, qué lindo Dios, Espíritu Santo. Glory to your name, aleluya. Plenitud de gozo. Gracias porque tu palabra es la que nos sostiene, Señor. Gracias por esta carta de amor que tú has dejado a los hombres, mi Dios y mi Rey. De igual manera, Señor, queremos presentarte nuestras peticiones. Mire esta caja de petición, gracias por cada petición contestada. Mas sin embargo hay muchas que están en espera. Clamamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Para que sea usted, Padre mío, una vez más glorificándose, contestando peticiones, mas no como yo quiera, no como quieran mis hermanos, tu siervo, tu siervo, sino conforme a tu voluntad, conforme al tiempo, a la hora, Señor, que ya tú tienes señalada y al día, Dios, para que con gozo y alegría también ellos puedan testificar de cómo la mano poderosa de Jehová, Ramazulía, Mansa, aquí se ha movido. Aquí hay peticiones por salud, aquí hay peticiones por salvación, aquí hay peticiones
Alabado sea Dios por el bautismo de Espíritu Santo. Aquí hay peticiones por un crecimiento espiritual, Jehová. Aleluya. El pueblo, alma mía, alaba al Rey. Aquí hay peticiones para que las vidas se salven, sean libertadas, Santo pueden eres tú, escapar Dios. del lazo del diablo, Jehová. Ramasabacay, Kima, y la mansa, Kenda, Ramasaya. Y sobre todas las cosas, el deseo más profundo de que te quede con nosotros, Espíritu Santo. Y que no nos deje ni un momento, Señor mi Dios. Vive. Gracias por tu promesa en tu palabra que vida, la sanidad divina que es el pan de los hijos. Enviamos tu palabra de salud, saeta de Jehová. Mi alma, Dios, palabra de vida, hospitales, cárceles, asilos de ancianos, donde quiera que está la necesidad en la vida de nuestros hermanos. Ya mencionado cada uno de ellos y a través de los que se conectan a través de esta plataforma del Facebook Live, que el toque bello, poderoso de tu mano de majestad se debe sentir sobre todo enfermo, en todo lugar. Cárcel, asilo de ancianos, en las calles, los que ambulan, aquel joven, Dios mío, postrado en el lecho, el joven, la niña, Dios mío, el anciano, aquello que la ciencia ha desahuciado. Que sea usted, Padre mío, glorificándote, que sea tú trayendo salud. Atamos espíritus de enfermedad y echamos fuera de vuelta atrás al valle seco y a ciertos áridos, Dios mío. Espíritu de enfermedad, de toda plaga, todo virus, cancelamos, dama, su día manso aquí. En el nombre de Jesús, visita, Dios mío, la hermana Ramonita, nuestra hermana Iri, nuestros hermanos quebrantados, toca su cuerpo. Mira Fidencio, Joan, Dios mío, él no se puede conectar y no te ve, quizá más luego nos ve, Señor, a través de YouTube. Señor, en nuestra petición, ya lleva 2 años postrado en aquel lecho, ama, mi Dios amado. Dios mío, ministramos tu palabra sobre su vida. Y creemos y sabemos que tú estás haciendo algo. Y yo quiero darte gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios por lo que sigues haciendo, Dios mío. Aún así, Padre, mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. En lo secreto. Y a ti daremos siempre la gloria y la honra. Por el mérito de Cristo, usa cada maestro, Señor, que tiene a cargo, Señor, los estudios en esta noche, la maestra de los niños, la maestra de los jóvenes juveniles, Dios mío, y este es tu servo aquí, junto con los adultos, danos luz a través de tu palabra una vez más, que mientras enseñamos estas grandes verdades, seas tú paseándote, Espíritu, ama, Ramasabacama, Ansoquiba, Espíritu Santo, con poder y gloria, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a pasar a la división de las clases y dejar por aquí nuestra hermana Linda que nos dé la introducción. Alabado Dios esta noche, alabado Dios. Qué lindo Jesús, te adoramos. Alabado Dios. Alabado sea Dios. Sea bendito. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. El estudio de hoy es el estudio número 6. Se titula Las contiendas, una muestra de inmadurez. La base bíblica está en 1 Corintios 3, del 1 al 5, y el capítulo 6, del 1 al 8. Y como siempre vamos a leer antifonalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Cosa alguno de vosotros, cuando alguien a otro, y la juicio entre los disgustos, y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que debemos juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más cosas de esta vida?
Si pues tenéis juicio sobre sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni a uno que pueda vengar a sus hermanos, Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya está parte de vosotros, no tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien ser defraudado. Pero Vosotros vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El Señor añada bendición. Nuestro pastor por aquí. Alabado Dios Dios. bendiga. Amén. Gracias te damos, Jesús. Alabado Dios. Aleluya. Maravilloso es el Señor, a Dios sea la gloria, al soberano Dios y Rey que vive y reina. Alabado sea Dios, bendito el Señor, alabado Dios. Santo. Glorioso Jesús. Podemos adorar y bendecir su dulce nombre, amado. Alabado sea Dios. Como les decía en estos días, todas estas lecciones, estos estudios bíblicos, consejos de la palabra del Señor, Dios siempre habla, amados. Alabado sea el Señor. Dios en manera poderosa nos quiere hacer entendidos. Y mire lo que dice ese título. Las contiendas, una muestra de ¿qué? Inmadurez. 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 La palabra madurez, ¿a qué le suena, hermano Mario? A maduro, a una persona que sabe cómo llevarse de acuerdo a la palabra de Dios, porque estamos hablando de madurez en el Señor. Amén. Estamos hablando en términos espirituales, no estamos hablando en términos carnales, y es lo que es. Pero él dice el título que es las contiendas. Y yo tengo una serie de aquí de términos que voy a estar cubriendo durante la lección. El objetivo número 1 lee de la siguiente manera, alabado Dios, que debemos conocer, y está aquí en este cartelón escrito, conocer el llamado a la paz que Dios hace a la familia de la cristiana, alabado Dios. Cuando hablamos de conocer, podemos definirlo como tener información, conocimientos profundos y con experiencia sobre algo. Eso es conocimiento, eso es conocer. Alabado sea el Señor, y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros en cada una de estas lecciones, amados del alma. Alabado Dios. Punto número 2, objetivo número 2, nos habla de interiorizar la actitud pacificadora. Si se da la tarea, usted va a ver, mirar aquí en la parte de abajo, que yo escribí que existen 20 actitudes principales que pueden presentar las personas. 20 actitudes principales. Alabado sea el Señor. Número 3, objetivo número 3, aplicar a la conducta los principios sobre las buenas relaciones entre los hermanos. Cuando hablamos, bendito sea el Señor, de interiorizar, es hacer propia una cosa o asentarla de manera profunda e íntimamente en la mente o en el corazón, especialmente un pensamiento. Alabado Dios. Cuando hablamos de aplicar o de aplicación, es poner una cosa sobre otra en contacto para que quede adherida o quede fijada. Alabado sea Dios. Así que tenemos que aplicar nuestra conducta, alabado sea el Señor, a la conducta, los principios sobre las buenas relaciones entre los hermanos. No es tan solamente predicarlo, enseñarlo, sino que tenemos que aplicarlo en nuestra vida, hacerlo nuestro también. Bendito sea el Señor. El hermano Giovanni, el pensamiento central, ¿me lo puede leer? La actitud de pleitos, celos y contiendas entre hermanos es una demostración evidente de un carácter cristiano inmaduro. Mire lo que dice ahí, alabado Dios, que esta actitud, la cual, la de pleitos, celos y contiendas entre hermanos, es una demostración evidente de un carácter cristiano inmaduro.
duro. Cuando le preguntaba al hermano Mario, alabado Dios, sabemos que el presidente de la República Venezolana se llama como Maduro. Maduro. Tomás Maduro, alabado Dios. Pero él en su actitud no está maduro, está podrido, alabado Dios. Un hombre enfermizo, un dictador terrible. Cuando hablamos de celos, la palabra celos se define como el sentimiento que experimenta la persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, alabado Dios. Eso son los celos. Las contiendas es la competencia, alabado Dios, una disputa o lucha contra otra persona debido a enemistad. Fíjense lo que conllevan estas palabras. La palabra disensiones se refiere a aquello que lleva a la oposición o contrariedad de varias personas con los pensamientos o propósitos de otras personas. Ustedes conocen personas que siempre han tratado de llevarle que lo contrario. Eso se conoce como entonces como las contiendas. Alabado sea el Señor. Muchos que se paran. Sabemos que está escrito en blanco y negro y ellos no, eso está en azul y rojo, como ellos quieran. Y usted tiene que entonces que doblegarse y dejarlo ver como ellos quieren. No, no es así. Alabado sea el Señor. Por eso decía, hermano, que hay actitudes. Mire el texto áureo que nos dice hermana Lilian Tirado. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. 1 Corintios 6:7. El apóstol Pablo siempre estuvo hablando, hermanos, a las iglesias. En cierta ocasión decía también a los Gálatas, mire, está bien, van a tener problemas, pero cuídense que no se muerdan y se coman los unos a los otros. Alabado sea el Señor. Porque es el hombre. Pero el hombre que va siendo moldeado por el Espíritu Santo, regenerado, transformado en Dios cada día, alabado Dios, va a tener mucho cuidado. Yo lo creo de esa manera. De estas 20 actitudes principales, habla que pueden representar a las personas. La palabra o el término para actitud se puede describir como usted cree, hermano Ángel. El término actitud, en tu propia palabra. Después vamos a lo que dice el diccionario. Son cosas aprendidas, actitudes que tú las puedes aprender de alguien y también las puedes utilizar en tu vida. Dice el hermano Ángel que hay actitudes que son aprendidas. Y así hay mucho hoy en día aprendiendo de otros, alabado Dios, y no guiado por el Espíritu. Esta clase, hermano, los propósitos del apóstol Pablo es para hacerle bien claro, no tanto solamente a aquella iglesia en Corinto que había, que a pesar de que los 9 dones del Espíritu Santo eran manifestados y se movían de una manera especial, alabado Dios, no eran perfectos. Mas sin embargo estaba el Espíritu. La actitud es la disposición mental y neurológica que se organiza a partir de la experiencia que se ejerce determinada influencia sobre las reacciones de la persona o de un individuo, alabado Dios. También la actitud se puede definir o se trata de un estado interno de la persona, por lo tanto no es una respuesta, bendito sea el Señor, manifestada y observable, aunque muchas veces lo vemos. Se concibe como algo que media entre los aspectos del ambiente externo, estímulos y las reacciones de las personas, respuestas evaluativas o manifiestas. A veces cuando los padres regañan a los niños, usted los ven bien contentos después del regaño, ¿verdad que no? Usted los ve con una actitud, ¿verdad que sí? Algo sucede en la vida del hombre, algo comienza a tomar dominio. Por eso científicamente habla que también tiene que ver de aquí, hermano, neurológicamente, porque el hombre siempre va a estar presto a presentar defensa, estar a la defensiva. Una de ellas, de estas actitudes, es la actitud manipuladora. ¿A qué te suena esa palabra, hermana Yaritza? Una persona que está con una actitud manipuladora. Tratar de lograr que una persona o algo haga lo que usted quiere. Y así hay en el pueblo de Dios, hombres, mujeres, siervos y siervas. Los hay, amados, del alma. No podemos tapar el cielo con las manos. A veces queremos ponernos muy espiritual, pero los hay. Alabado sea el Señor. Todo lo que tenemos que hacer es someter y llevar todo esto y ponerlo aquí, en los pies del Señor. Pero de que los hay personas manipuladoras, hay actitudes. Está el pesimista.
Está la que es sumisa, la persona sumisa, la actitud sumisa. Está la actitud positiva. Una persona con actitud positiva siempre que está dando ánimo, alabado Dios. El pesimista, ¿qué está haciendo? Siempre está negativo. Negativo, pero también hay una actitud que es negativa, bendito sea el Señor. Está una actitud que es agresiva, que hay personas, alabado Dios, que usted lo ve, el cuerpo habla, usted lo ve, que comienza como a apretar los puños, a cambiarse la cara, como quien dice, tengo ganas de darle a este 2 o 3. Que lo hagan. Después vamos a tocar los términos aquí, porque la palabra nos aconseja y la palabra nos dirige. Lo que nos corresponde es a nosotros. Porque cuando la palabra fue escrita fue con unos propósitos a aquel pueblo, pero Dios todavía sigue hablando, el Espíritu Santo. Hay actitud que es pasiva. Esa gente que usted le puede decir, pero muerto y están tranquilitos, una paz. Está la actitud colaboradora, que está dispuesto a colaborar, a trabajar, a ser parte del equipo. Está el altruista. ¿A qué te suena eso, hermano Ángel? Altruista, que son que les gusta hacer las cosas bien. Altruista, dice el hermano Ángel, a la persona que le gusta hacer las cosas bien, que se toma tiempo. Está la actitud emocional. Entonces tenemos que tener cuidado, alabado Dios. Hay actitudes que cualquier persona, la gente pega a llorar. Otras actitudes. Está la actitud neutra, por eso decía que hay 20 y la dividí en 2 grupos. Está la racional, es la actitud de tomar en cuenta todo. Está la actitud confiable, está la actitud flexible. La empática, cuando hablamos de empática, esa actitud se identifica, esa actitud es la que se identifica con otros. Sabe escuchar y entender y tiene conexión. Alabado sea Dios. Esa es la actitud empática. Empática. Empatía viene de la palabra empatía. Alabado Dios. Porque está el apático o la apatía también, que son los que no le importa nada. Alabado Dios. Está la suspicaz. La actitud suspicaz es la persona que es propensa a sospechar o ver mala intención en lo que dicen o hacen los demás. La que es suspicaz, la que siempre está sospechando. Es una actitud. Tienen el don de sospecha, dice, no tienen el don de discernimiento del espíritu, pero tienen el don. Pero es una actitud que no es muy buena tampoco, hermano, porque lo usan para todo. Está la sardónica. La sardónica es alguien que disimula con risa falsa a otros. Hay gente que están contradiciéndolo a usted o están en contra de usted y después se atreven o hasta a reírse o a disimular con una sonrisita, y usted conoce a mucha gente así, porque yo conozco a muchos. Eso, bueno, es sardónica, es una actitud sardónica, alabado Dios. Está la actitud inflexible, está la nihilista. La nihilista es alguien que no cree en nada, que se niega de todo principio religioso, político, social. Alabado Dios. Hay gente que están, si usted se lo puede mostrar a través de la palabra y aún así no lo quieren creer. Qué triste vive mucho, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Así que Dios tenga misericordia. Vamos a entrar, amado, delante de la introducción. Alabado Dios, y los datos generales acerca de este tema. En la enseñanza encontramos que los hijos de Dios no solo deben creer en el conocimiento de Dios, sino en la madurez de un carácter pacífico y misericordioso. Dios nos llama a que seamos misericordiosos, hermano. Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Alabado sea Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. Los personajes, Dios mismo, el apóstol Pablo, Apolos, Pedro y la iglesia en Corintios. Fecha de Corinto fue escrita alrededor aproximadamente del año 56 después de Cristo. El lugar donde Pablo escribió esta epístola, conocido como la ciudad de Éfeso, allá, alabado Dios, en el Asia Menor. Primera parte, los cristianos corintios estaban en la etapa de la niñez espiritual, porque hay etapas, alabado Dios, en lo que es este caminar. Parte número 2, los creyentes deben juzgar sus propias discrepancias. Y la parte número 3, la iglesia necesita sabios que juzguen los asuntos entre hermanos. El proverbista decía
que en la multitud de sabios hay seguridad. Alabado sea Dios. El pasaje de la Escritura que sirve de base a nuestro estudio esta noche tiene algunos aspectos sobresalientes. Uno de los principales es la mención de muchas preguntas que el apóstol Pablo hace a los de Corintios, amados. La primera pregunta revela que ellos eran creyentes carnales. Y cuando digo carnales, hermano Darío, usted sabe qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque a veces el mexicano dice carnal, la hermana Cecilia también, es que ha llegado a uno, es que son que no están andando la chuleta, como decía el Puerto Rico, alabado Dios. La tercera pregunta que hace Pablo fue para rectificar la equivocación que ellos tenían respecto a la identidad de los ministros cristianos. Pablo les dice que tanto él como Apolo son servidores por medio de los cuales ellos habían creído. La cuarta pregunta que hace Pablo intenta reprender la actitud poco sabia de los corintios. La número 5 y la 6, alabado Dios, eran interrogantes donde les daba a entender que si los santos han de juzgar al mundo, pueden juzgar cosas pequeñas en la iglesia también. La pregunta 7 y 8, alabado Dios, revelan que los santos han de juzgar aún a los ángeles. En la pregunta número 9, reprueba la actitud de los hermanos al poner para juzgar a los hermanos que eran de menos estima en la iglesia. La pregunta 10 o la 10ª, alabado Dios, deja ver la admiración del escritor por el hecho que no hubiese entre la iglesia ni siquiera un sabio que pudiera juzgar entre los hermanos. La pregunta 11 y 12 hace interrogantes, dando por sentado que es mejor sufrir el agravio y el defraude de un hermano que ser uno mismo quien agravie y defraude a otro. Alabado sea el Señor. Fíjese, en la posición como habla el apóstol Pablo, alabado sea Dios. Una cosa nosotros sabemos, Mateo 5, habla de la bienaventuranza y el Señor dijo lo siguiente: bienaventurados soy cuando sean vituperados por mi causa y digan toda clase de mal de vosotros, ¿cómo? Mintiendo. Alabado sea Dios. Con este método didáctico de interrogación, el apóstol trata de hacer un diagnóstico espiritual de la iglesia en Corinto. El resultado es que aunque ellos tenían todos los dones, todas las funciones, el Espíritu Santo estaba, hermanos, manifestado, todos los dones estaban manifestados, estaban activos, alabado Dios, pero era una iglesia que tenía problemas, alabado Dios. Realmente eran carnales y vivían acorde a los sentidos naturales y necesitaban entender cómo es la vida práctica del verdadero cristiano. Por eso usted puede encontrar personas que llevan 30, 40 y 50 años y cuando usted lo ve, usted dice, wow, pero este está crudito todavía, alabado. Más sabe el hermano Giovanni, alabado Dios, en el año, alabado Dios, y 2 meses que tiene aquí con nosotros, que este hermano, alabado Dios, y usted se queda así con la boca abierta. Qué triste, hermano. ¿Por qué será, alabado Dios? Porque esto no es cuestión de tener un conocimiento de la palabra de Dios, esto es de vivir una vida santa y una intimidad con el Dios que da estas instrucciones, alabado Dios. Y ahí es donde está la falta de mucho. En la primera parte, amados, los cristianos tiene por título: los cristianos corintios estaban en la etapa de la niñez espiritual. Entonces, idea para el maestro, explique, porque el maestro cristiano tiene que admirar tiene que administrar la leche o la vianda espirituales de acuerdo al desarrollo del creyente. En otras palabras, mire, aquí nosotros, el tiempo que ya lleva la hermana Yaritza junto con nosotros, el hermano Giovanni, no nos hemos sentado a darle una clase de discipulado para prepararlo, para llevarlo a las aguas bautismales o algo así, pero en lo que es la escuela bíblica y lo que es las predicaciones y los estudios bíblicos, que ellos están aquí siempre, hermano. Ellos desde que llegaron, ellos han estado comiendo ¿qué? Vianda. No han estado bebiendo leche. El problema de esto, que ya en vez de estar comiendo vianda, porque ya tenía, si está el Espíritu Santo en acción, el Espíritu Santo es el que capacita, el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas, el Espíritu Santo yo creo que redarguye y nos muestra nuestra condición y dónde estamos. Lo que pasa es que muchas veces los hombres nos queremos hacer los desentendidos, hermano, alabado Dios, y como digo, no podemos tapar el cielo con una mano, alabado Dios, porque Dios todavía está sentado en los cielos y Él ve todas las cosas. Entonces uno se dan a la tarea de
quererlo conocer más, alabado Dios, de que Dios siga produciendo un hambre y sed, porque el día que usted y yo dejemos de tener hambre y sed de la palabra de Dios, verdaderamente hay que darnos otra vez, yo creo, no leche, sino la fórmula, que es la que tiene todas las vitaminas, ¿verdad? Con la mamila, alabado sea el Señor. Y entonces este problema existe, pero se lleva paso por paso, alabado Dios. Pero en los días que estamos viviendo, hermano, en la manera, mire, yo me acuerdo cuando José regresó, y la palabra que Dios dio fue esta, la siguiente: es con diligencia, es corriendo, es deprisa, con diligencia, hermanos. Y eso es lo que estamos viviendo, alabado Dios. Por eso los hermanos se gozan y ellos tienen derecho a hacer las preguntas, porque son inquietudes y son válidas. Y qué bueno que a través de la palabra la podemos traer, amado, del alma. Alabado sea el Señor. Porque están comiendo, ¿qué? Vianda. Yo me acuerdo de mi primer año de instituto, yo llegué allí, mi pastor fue el que firmó por mí. Cuando yo llego, yo lo que llevaba era 3 meses convertido, y allí decía que tenía que tener 1 año o más de convertido. Y el pastor, mira lo que dice aquí, el pastor dice: yo sé que voy a firmar por ti, Luis, y tranquilo. Cuando me daban los exámenes, sacaba F de feo. Alabado Dios. Porque todavía yo era, ¿qué? Un aprendiz. Y el aprendiz debe estar bebiendo leche. Pero qué bueno que está el Espíritu Santo, que no deja a nadie en vergüenza. Y yo le decía: Espíritu Santo, dime, Espíritu Santo. Mire, hermano, alabado Dios, todo comenzó a salir bien. Alabado Dios, se puede. Se puede. El problema es, alabado sea el Señor, cuando nos traemos. ¿Habrá algún problema, hermano? Alabado Dios, lo hay. Existe un peligro, aleluya, en las divisiones sectarias en las iglesias. Alabado Dios, es muy peligrosa. Alabado Dios. Hablando de sectarias, estamos hablando de términos doctrinales, todo lo que conlleva, sea por una doctrina o una enseñanza. Bendito sea el Señor. El término carnal o carnales se traduce del griego sarkikos, que significa pertinente a la carne, corporalmente, corporal, animal y regenerado. Alabado Dios. El hombre de Dios que es maduro ha sido regenerado por la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Una regeneración es una transformación. Alabado Dios. Los creyentes, el inciso número A de la primera parte, inmaduros, no pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra. En el versículo número 1, Pablo amonesta a los cristianos en relación a su estancamiento. Es así, a tal manera que el apóstol no pudo hablarles como a creyentes espirituales, sino como a carnales y niños en Cristo. De aquí aprendemos que el carácter carnal está relacionado con la niñez espiritual. Ahora bien, resulta curioso que Pablo le llama hermanos a estos creyentes carnales de Corinto. Fíjense. Con ello sabemos que el propósito de la carne, de la carta, no es destruirlos de su pertenencia a Cristo, sino de estimularlos a crecer en el Señor. Que debería ser siempre que ese el anhelo nuestro. No tampoco tirarnos a la ligera, porque no todo el mundo aprende a la misma vez, de la misma manera tampoco. Alabado Dios. Y usted puede observar, y eso es algo en lo que es la pedagogía. El hermano Ángel, que fue profesor de la universidad, yo sé que el hermano Mario ha cogido estas clases también de pedagogía, y le vamos a tener una a nosotros los maestros. Mi esposa, que estuvo en la Universidad del Turabo allí en Puerto Rico, en la Ana G. Méndez, allí en Gurabo, estudiando, alabado Dios, para educación elemental, y tuvo que coger de estas clases. Prepara al maestro, porque cuando tiene un grupo está observando, y de igual manera el apóstol Pablo se dio a la tarea, lo que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no era un hombre del vulgo como lo fueron los otros quienes, apóstoles, hermanos, sino fue un hombre que fue estudiado y tuvo una buena preparación y tenía unos conocimientos, y esos conocimientos de los cuales él tenía, pues Dios le plació a través del Espíritu Santo seguir capacitándolo y utilizarlo, alabado Dios, para que hoy la palabra siguiera hablando a nuestra vida.
Pero como decía, alabado Dios, Él no lo trató de usar como para un señalamiento, sino para un estímulo y de tratar de ayudarlos. Nuestra actitud hacia hermanos débiles en su fe debe ser la misma. No condenarles, sino estimularlos a madurar en Cristo. Cuando se habla de madurar, ¿es qué? Hablo de crecimientos también. En el versículo 12 hace evidente que cuando los santos no han desarrollado mucho en la fe, tampoco están en la capacidad de entender los grandes misterios del Evangelio. Por eso es que yo le digo que mientras más le busquemos, más tendremos de él, hermano. Alabado sea el Señor. Por tanto, en pro de ser pacientes hasta que crecen, hay que alimentarlos con leche. Alabado Dios. Pues estos estudios son viandas. Aquí lo que estamos comiendo es comida fuerte. Alabado Dios. Pregunta. Pablo estaba llamando hermanos, aunque ellos estaban en la carne, para darle ánimo, prácticamente. Exactamente, para estimularlos también. No, ¿qué dice hermano Ángel? Para estimularle, para que también crecieran. Porque si usted comienza a echar a alguien para un lado, hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Destruyendo. Dios no nos ha llamado a que nos destruyamos entre nosotros mismos, sino a que nos edifiquemos. Amén. Y nos fortalezcamos en Él, alabado Dios. De que el que tiene entonces necesidad de aprender, aunque como les digo, alabado Dios, le podemos dar gracias al Señor. Ese no es el caso en medio nuestro, alabado Dios. Gracias le doy al Señor, pero se dan estos casos de personas que llevan 30, 40 años en la iglesia y todavía no saben. Alabado Dios. Por eso yo le dije que durante la pandemia yo esperaba que usted se aprendiera versículos de memoria. No hay ningún problema que usted tenga que leer el versículo, pero ¿qué pasa con la mente? Alabado Dios. Lo que no usamos se va a embotar, se va a dañar, hermano. Y esta maquinita es la computadora más perfecta que Dios ha preparado. Si la levantamos con la palabra del Señor y nos damos la tarea, alabado Dios, según nosotros, hermano, que dábamos las clases en el ejército, todas las cosas que todavía a mí me llegan a la memoria, hermano, alabado Dios, del ejército que aprendimos en el training básico, alabado Dios. Es una cosa increíble. I will guard my post at all times and quit when only properly relieved. Mire que, porque teníamos también que aprendernos lo que estaba cuando estábamos en guardia. Y comenzar, y a veces me vienen todas esas cosas a la mente. ¿Qué más cuando alimentamos con la palabra de Dios para provecho para otros? Pero Pablo, fíjense, como le dije, ¿sabe por qué los trato así? Porque usted y yo somos de Cristo, hermanos. Amén. Usted y yo no podemos vivir como perros y gatos tratando de lastimarnos, aruñarnos, mordernos y lastimarnos los unos a los otros. Cristo lo que nos ha llamado es para que crezcamos todos, hermanos, con el mismo propósito de alcanzar las promesas del Señor. Gloria a Dios. Hermano Giovanni, sí. Yo creo que cuando hacemos eso, pastor, retrocedemos 5 años o 10 años atrás. Pues seguro que sí. Perdemos tanto tiempo que se puede ganar mucho si lo evitamos. Pero lo que acaba de decir usted es muy cierto, pastor, porque a mí, estoy aquí, yo no vengo aquí solamente a hacer preguntas, pero yo también vengo a entender más. Yo, la verdad, para mí esto es como una sobrevivencia. Yo quiero mi salvación, no quiero perderme algo que no puedo entender. Y si tengo preguntas, lo voy a hacer. Eso es así. Definitivamente, alabado Dios. Como cuando yo le hago preguntas al Señor, y si yo tengo la respuesta, a veces el Espíritu Santo me dice, tú tienes la respuesta, pues yo quería oír del Señor, pero cuando el Señor dice, tú tienes ya la respuesta, pues yo no tengo que seguir insistiéndole, pero cuando usted no tiene la respuesta, usted tiene ese derecho, alabado Dios, como lo que conlleva esta clase, hablando cuando por eso le decía, a quién se le escribió, con qué propósito y qué todavía Dios nos sigue diciendo a nosotros, porque la palabra del Señor no envejece. En el caso de los hermanos hebreos, hubo que volverles a enseñar las primeras asignaturas de la fe cristiana. Sabemos que una de las causas de tal estancamiento... El hermano Mario tenía un comentario. Sí, yo le voy a dar gracias y le doy la parte ahí. En el caso de los hermanos hebreos, hubo que volverles a enseñar las primeras asignaturas de la fe cristiana. Sabemos que una de las causas del tal estancamiento es falta de oídos abiertos a la palabra y también el hecho de que no haya fe al escuchar la palabra. Hermano Mario. No es que decir que los bebés no tienen dientes
por ende no pueden masticar. Y si no pueden masticar, no pueden comer alimentos sólidos. Lo mismo sucede con las personas que están en la carne, que hablando espiritualmente no pueden digerir todo el fruto del Espíritu, porque es un fruto manifestado en 9 manifestaciones, de acuerdo a la palabra de Dios en Gálatas. No pueden digerir eso porque son cosas que no lo entienden, ¿me entiende? Entonces esa es una de las cosas que el apóstol Pablo les quería hacer ver a estas personas. Habían bebés, pero habían otros, como acabo de leer aquí, que no daban el oído para que en vez de crecer, que fue el comentario que me dijo Giovanni, como que retrocedieron. Entonces, y es buena la explicación, alabado Dios, y la comparación que hace el hermano Mario, por qué razón lo de la leche, alabado Dios. Aunque hay unos niños que con esas melladitas, hermano, no tienen dientes y usted le pone el wow, dice, mira, me mordió sin dientes, porque tiene, alabado Dios, y cogen la papa majá y la pasan y lo que sea, alabado Dios. Pero esa definión o la metáfora, la explicación, a esa buena alegoría. La demostración de que, ¿alguna otra pregunta? La demostración de que aún eran carnales está en el hecho que todavía se manifestaba entre ellos las obras de la carne. Sabemos que, y qué bueno que el hermano Mario lo tocó, cuando hablamos del libro de Gálatas, habla del el fruto del Espíritu, el fruto que conlleva 9 áreas que cubre el fruto, pero también habla de las obras de la carne. La carne tiene obras, pero el Espíritu tiene el fruto, alabado Dios, y el manifestado. Entonces Pablo decía, y manifestadas son las obras de la carne, y comienza a hablar de fornicación, herejía, y comienza a hablar de todas ellas. Entonces dice que la demostración de que aún eran carnales está en el hecho de que todavía se manifestaban en ellos las obras de la carne. Usted ha conocido, yo conozco gente muy alegre y muy contento. A ellos les da lo mismo una cosa que la otra, pero no es así la vida en Cristo. Que para ellos fumar, para ellos bailar, para ellos beber, o estar en una fiesta y regresar y venir solamente el domingo a la iglesia, eso para ellos, eso no es pecado. Eso no es haber tenido un encuentro con Cristo, porque cuando Cristo viene a la vida del hombre, el Espíritu Santo hace un cambio, hace una transformación. Las cosas viejas pasaron, alabado Dios. Entonces Pablo le menciona 3 obras carnales: los celos, las contiendas y las disensiones. Y todavía hoy están inactivas, hermanos. Debemos tener claro que un carácter ideal es aquel que está dominado por el fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5, 22, 23, donde el creyente se ha despojado del hombre viejo. Ay, hermano, yo reía, no voy a mencionar el nombre del hermano, pero el hermano José, el miércoles estábamos hablando con un hermano, dice, no, es que el hombre viejo se despierta, es que el hombre viejo, pero hermano, el hombre viejo se puede despertar, porque el hombre viejo, cuando usted y yo fuimos a las aguas, ese hombre viejo debió haber quedado donde sepultado, porque lo que dio Pablo fue en Gálatas 2:20, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó y se dio a sí mismo por mí. En otras palabras, que tuvo que haber un cambio, alabado. Así que todavía pues existe algo, alabado sea el Señor, que tiene que rendirse al Espíritu. Entonces, cuando se ha despojado del hombre viejo, se tiene paz con Dios y se vive en armonía con los hermanos. Debemos aprovechar la palabra oída y rogar al Señor que nos haga crecer en Él cada día. Alabado sea Dios. Y no dejar que esta carne se quiera levantar. Alabado Dios. El inciso B de la primera parte dice que el creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios. Cuando hablo de ministros, y voy a hacer un alto, no estoy hablando de pastores, de siervos, ni reverendos, ni obispos, ni apóstoles, ni profetas, ni nada. La Biblia nos dice a mí que todos nosotros somos ¿qué? Ministros. Porque tenemos la responsabilidad de ministrar que esta palabra del Señor. Amén. Pero para ello hubo también un malentendido, alabado sea el Señor. Porque eran ¿qué? Creyentes inmaduros. Cuando estudiamos el versículo 4, se nos hace evidente que los hermanos de Corinto necesitaban crecimiento y madurez. Algunos no solo creían ser de Pablo
otros decían ser de Apolos, sino que también lo confesaban. ¿Se acuerdan? Por ahí cantamos, unos dicen yo soy de quién. ¿De quién? De Pablo. Otros dicen yo soy de Apolo. Otros dicen yo soy de Pedro. Que tú dices, querido hermano, yo soy de Cristo. Somos de Cristo, alabado Dios. Lo único que Dios le plació, le plugió utilizar a estos hombres en este tiempo. Y había un malentendimiento. Ahí también había que división. Alabado Dios. Recordamos que Pablo trabajó algún tiempo en Corinto y también Apolos. Pero era un pensamiento vano pensar que los siervos de Dios eran cabecillas. Fíjese. De grupos, como los corintios pensaban así de Pablo y de Apolos. Yo me acuerdo en Puerto Rico, cuando yo vine al Señor hace 36 años atrás, uno decía, mira, tú eres de los de Rasky. ¿Sabían? Tenían que un sticker puesto atrás que decía que clamor a Dios. No, normalmente dice yo soy de Rasky, no decía clamor a Dios. Y decía clamor a Dios y la estación de radio de reverendo Ole Rasky. Y otros por allá tenían del canal 64, tú eres de los de Gille. Pues espérate. Y yo escuchaba eso recién convertido, hermana Yarisa, espérate. Yo no soy de Rasky ni de Gille. Yo creo que yo le pertenezco a Cristo. Amén. Aleluya. Alabado Dios, porque Rasky y Gille le pertenecen a Cristo. Pero los mismos hombres, por eso aquí hablan. Y le estoy hablando de gente madura, supuestamente. Pero había un poquito de ¿qué? De carnalidad. Hoy vemos proliferar maestros religiosos que atraen la atención de muchos hacia sí mismos. Hay gente con un don de labio, hermano, y de poder y enseñar. Quizá el pastor lo hace de una forma rústica, a veces le hago reír, a veces lo pongo a pensar a usted. ¿Qué quiso decir el pastor? Alabado sea el Señor. Pero esto no es para que nosotros idolatremos o hagamos un hombre mayor que Cristo. Hay que estar alerta acerca de ello y saber que solamente Jesús nos compró a precio de su propia sangre. Por tanto, en madurez espiritual, considerar que en verdad somos del Señor. En el versículo 5, Pablo define la identidad ministerial tanto suya como de Apolos. Cuando Pablo trata este tema con los corintios, deja ver el peligro en que ellos se encontraban por tratar de endiosar a los ministros de Cristo. ¿Qué problema hay? No me pongas de mí sobre ningún pedestal, porque Cristo aquí es el grande. Pero hay hombres que nos han puesto las iglesias por un pedestal y se creen que son los últimos. Pero yo le aseguro que el que está sentado en el trono un día va a juzgar. Alabado Dios. Por tanto, el escritor les enseña que tanto él como Apolos únicamente eran servidores. Como está indicando previamente, este oficio es de un ayudante y de un sirviente. Todo obrero cristiano debe ser vigilante consigo mismo y nunca tener, ¿qué dice ahí José? Más alto concepto de sí que el que se debe de tener. Y lo cubrimos en una de nuestras clases, que ninguno tenga mayor concepto. No debemos, porque aquí el grande ha sido y seguirá siendo quien siempre Cristo. Que lo que usted no sabe hoy lo va a aprender, alabado Dios, y mañana va a poder testificar y va a poder comprobarlo. Y el consejo de Pablo era que tuviéramos a los más pequeñines por encima de nosotros, porque también desde el más pequeño uno aprende. Como yo me gozo en los servicios de los niños, cómo uno aprende la sencillez y la humildad en los niños, hermano. ¿No se han dado cuenta? Ellos se gozan el uno con el otro. Y así que tenemos que hacer nosotros. A la vez Pablo deja claro que él y Apolos eran instrumentos de Dios a través de los cuales los hermanos habían creído. Esos vasos que Dios usa deben tener cordura para los que creen en el Señor, no los veneren desmedidamente y vayan a perder el enfoque de su fe que es en Cristo. O la mirada. En la última parte de este versículo de 5, Pablo enseña que esta capacidad para servir al hermano en su fe corresponde a lo que cada uno concedió al Señor. Así que el que posee esos dones no se debe vanagloriar de ellos, y los beneficiados no deben adorar a aquellos que Dios llamó a su siervo. Por eso aquí ya decía, ¿quién lo hizo? Cristo. Y a su nombre decía, Gloria.
Hago una pregunta: ¿de qué manera podemos, hermano Carlos, dejar de ser niños espirituales y madurar en el carácter? ¿De qué manera? Estudiar la palabra. Estudiando la palabra, poniendo atención. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la estima correcta que debemos tener sobre los que nos presiden el Señor? ¿Cuál es la estima? Lo acabo de decir. Saber que son instrumentos de Dios, ayudantes y sirvientes de Dios. Que somos instrumentos, sirvientes y ayudantes, somos colaboradores juntamente con usted también, amado, que el grande es Cristo. Amén. Aleluya. Parte número 2: los creyentes deben juzgar sus propias discrepancias. Ajá. Una pregunta acerca de la... Cuando hablan de que hay que despojarse del viejo hombre, como, o sea, hablamos de diligencia también, pero esa es una de las batallas que uno tiene, por eso hay que diligencia, pero es como, a veces uno no quiere fallarle a Cristo, pero ¿cómo uno puede luchar contra eso? Porque Eso es todos los días, en tu intimidad con el Señor, porque tú diste en el clavo. Yo no quiero fallar a Cristo. Cuando uno viene a Cristo, y ese es el problema cuando el hombre pierde el temor de Dios. Mucho pueblo de Dios ya ha perdido el temor de Dios. Mucho pueblo ha perdido el temor. Nosotros debemos ser siempre que diligentes. Despojando, en otras palabras, como al que alguien se ha quitado algo, ya no me lo voy a volver a ¿qué? A poner. Sabemos que aunque estamos en la carne, no vivimos conforme a la carne, porque si el Espíritu de Dios es el que está operando en nosotros, Dios no ha terminado con nosotros, tenemos imperfecciones, pero Dios nos llama a ser perfectos. El Señor Jesús, como nuestro Padre que está en los cielos, es perfecto, y esa perfección la encontramos a través de ¿qué? Del Hijo, pero doblegándonos y poniéndonos en sus manos. Cuando le decimos al Señor: quita de mí lo que no te agrade, quita de mí lo que yo no sé que hay en mí que no es agradable a ti, o déjame por lo menos saber. Y cuando hacemos una entrega total a Cristo, se puede. De que puede llegar un momento que aquí no se enoja. Gracias a Dios que ninguno levantó la mano, porque todos nos enojamos de una manera o de la otra. Somos humanos, todavía estamos en esta carne. Usted no ve al pastor con una aureolia. Lo que vamos a tratar de tomar que el dominio, porque estamos hablando ahorita de una actitud. Cuando una actitud negativa se va a reflejar, se nota, alabado Dios. Se ve porque todo el cuerpo cambia. Sabemos que Cristo allí en el templo dio unos cuantos azotes. El Señor quería enseñar algo, amado, del alma, alabado Dios. Pero el Señor nunca pecó. Pero ¿usted cómo puede controlar cuando, como usted dijo ahorita, acaba de decir hace ratito que usted no va a venir otra vez, como quien dice, a desenterrar el viejo hombre en la persona, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera está para, como si le agreden un hermano, o si le agrede un hijo, o si le agrede una hermana en la sangre? ¿Cómo puede usted controlar cuando la persona siempre es agredida por algo insignificante, pero la persona lo toma, como usted dice, unos son pasivos, otros son más fuertes? ¿Cómo usted puede controlar cuando eso se le viene como cada día? ¿Cómo usted puede controlar eso, el cristiano? O sea, para mí se me hace difícil. En veces, pues, ni quiero hablar todo el día, o a veces no quiero salir de mi cuarto, porque ya está que me agrade mi hijo, o mi hermano, o mi hermana me llama, o qué clase de cristianos. ¿Cómo puede bregar uno en el cristianismo cuando todos los días lo están agrediendo para que no salga el viejo hombre? En la vivencia con el Señor, hermano, en la vivencia. Porque en un momento dado usted no sabe cuándo usted va a ser agredido y cómo usted va a actuar. Y como humano en un momento dado se puede calentar, alabado Dios. Pero después usted, como hombre, mujer de Dios, tiene que seguir unos pasos. Primeramente nos ponemos a cuenta con el Señor y pedirle al Señor que nos dé la fuerza, porque por eso digo, en la intimidad con Él. Entonces a veces
somos abusados. A veces somos abusados y solamente es a través del Espíritu Santo, hermano. Solamente el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza para que, como decimos, ese hombre viejo que está sepultado no vuelva a levantarse, porque como le digo, todavía estamos aquí, hermano. Todavía estamos aquí en un cuerpito que siente y padece, y tenemos el asiento de las emociones, el corazón. Y cuando somos lastimados, nos sentimos tristes. Cuando somos lastimados, tendemos a defendernos. Pero si nos ponemos en las manos del Señor, amado, Dios nos va a dar la fuerza para poder sobrellevar cada día. Porque por eso el Señor dijo, y si alguno quiere venir de mí, cada día tome su cruz y siga. Si pequé y le pido al Señor perdón, Él es fiel. ¿Qué hace el Señor? Me perdona. Porque conoció que mi debilidad. Pablo dijo 3 veces, he pedido al Señor que aparte, que quite de mí esta hijo, y solamente me ha dicho, bástate en mi gracia. Porque, ¿qué? La debilidad se perfecciona. Porque yo me perfecciono en la debilidad. Entonces, si hay una debilidad en la vida del hombre, la vamos a fortalecer. Y en la vida de esto que está aquí, pues, es en otra manera diferente, pero la pregunta es válida, lo que usted dijo. Lo que tenemos es que ponernos a cuenta con el Señor. Siempre que cuando nos acostemos podamos poner nuestra cabeza sobre esa almohada en paz, y así mismo decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque si suena la trompeta y yo no estoy en paz. Nos quedamos, como usted dice, Nicolás no te vista que no va. Bueno, Mario. Hay personas que bueno que aquí no sucede eso, pero hay personas que cuando van a la iglesia oran, como ahora que siempre tenemos cultos o cosas, actividades en la iglesia, se ocupa la oración, pero yendo a su casa se olvidan. Los días que no vienen a la iglesia, que no hay culto, que no hay nada, no hace nada, no lee la palabra, no oran. Y eso es se inmadurez. necesita haber un tipo de comunicación con Dios también, porque esos son los días que el enemigo nos va a atacar más duro. Y esa inmadurez, tenemos que ser constantes en la oración, dice el apóstol Padre, Sagrado Escritor, siempre en todo, hermano, alabado sea el Señor. Como decía, los creyentes deben juzgar sus propias discrepancias, ¿ok? Y esto es, el apóstol Pablo entra en, yo escribí aquí, en una esquinita, porque yo no sé, mire, yo no sé cómo están los libros de los maestros, por lo menos el hermano Mario me dijo que el de él estaba así, el de José yo sé que está así, escrito hasta lo último. Nota por donde quiera para referencia, porque yo tengo una guía, pero yo no tengo que irme directamente por esta guía, porque yo he estudiado y los comentarios y las Biblias de estudio y todo, y podemos ver otra faceta que nos muestra y por qué es la razón. Porque a mí se me puede dar un consejo, pero usted y yo tenemos derechos. Mire, aquí yo escribí porque dice los creyentes deben juzgar sus propias discrepancias. Entonces yo puse, a veces no es posible y hay que recurrir a otros medios, los cuales son nuestros derechos. Cuando el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algún problema ir a los de afuera? Tenemos que ver qué es lo que estaba sucediendo aquí. Cuando el pueblo de Israel juzgaba, estamos hablando de griegos y estamos hablando de judíos. Muchos de ellos iban a ser como les daba la gana, no iban a ser parciales, no iban a ser imparciales. Iban a tomar un bando, hermano. Por eso es que la palabra nos habla y la palabra nos dice, nos aconseja y la palabra nos guía. Alabado Dios. El deseo es de Dios. Si usted tiene que llevar a alguien a una corte, hermano, sea creyente o no sea creyente, por alguna cosa que es justa, es su derecho, es mi derecho. Y nadie me lo va a quitar. La palabra no me lo quita. Porque aquí lo que estaba sucediendo es que había un abuso. Entonces van pasando los tiempos, pero la palabra aconseja que se trate de ¿qué? De remediar. Porque para eso nos ha llamado Cristo. Que la hermana Cecilia me venda a mí un carro. Vende este carro al pastor. Es un ejemplo, ok, un ejemplo. Pues el pastor me lo paga ahí un paguito, poco a poco. Pasaron 2 o 3 años y la hermana Cecilia me dice, yo le vendí el carro al pastor, yo no se lo regalé. Y él diciendo por ahí que eso es el cajito que la hermana le dio una bendición.
No. Yo veo ¿usted ha visto la ofensa Judge Judy? Como llega la gente, no, es que no fue un regalo. Es su derecho. Por eso usted está aquí hoy. Porque usted no aprendió, alabado Dios, la vida que hacen. A veces no se atiende lo que aquí está escrito. Hay hombres que a veces no quieren entender lo que aquí está escrito y hay que utilizar otros medios, hermano, para que puedan entender. Por eso estaba hablando de estas actitudes de manipuladores, de muchas otras. Pero seguimos, alabado Dios, porque miren, el tiempo, esta noche el tiempo ha corrido. Cuando yo estaba orando ahí, cuando yo vi que iban a ser las -5, y yo dije, Dios mío, ¿para dónde se fue el tiempo? Eso nos avisa a nosotros, hermano, cuán cerca está la venida de Cristo, cada día más y más. Estos inmaduros no podían de ninguna manera, hermano, resolver el problema. Cuando no está el Espíritu Santo, y ha sucedido en casos, si no está el Espíritu Santo, no va a haber una resolución al problema. Porque a veces el hombre quiere hacer lo que le da la gana. Yo estaba años atrás, cuando llegué aquí a Quilín, de los 30 años que llevo, en una congregación que yo era parte de la junta administrativa, era el vocal, no de los más bajos. Y que cuando aquel siervo dio en la mesa y dijo, aquí el que mando soy yo, llegó. Yo dije, yo creía que era Cristo, es tiempo de correr. Es tiempo de correr. Porque cuando no se le da a Dios, para que Dios haga como Dios quiere hacer, hay problemas. Y hoy en día muchos se creen que se están saliendo con la suya, pero como yo le digo, el Señor todavía está sentado ahí arribita. El inciso A dice, ir a los impíos para que juzguen a los santos es ignorancia. Al estudiar el versículo, es claro que los hijos de Dios podemos tener discrepancia de diferentes categorías. Por ejemplo, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión relacionada con Juan Marco. Juan Marco era el sobrino ¿de quién? De Bernabé. Entonces Bernabé tomó ¿qué? ¿El lado de quién? Del sobrino. Pues entonces Pablo fue entendido, mira, espérate, para que no haya problema entre nosotros, mejor tú te vas por allá y yo me voy por acá. Y a veces eso es lo que hay que hacer, hermano, desligarnos de lo que nos quiera atar, alabado sea el Señor, para que nosotros nos hagamos conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón. A veces, digo, no es todo el tiempo, alabado a Dios. Y agradar entonces a Dios. Pero ambos hicieron lo que creyeron conveniente para la buena marcha, porque es la obra. Estamos hablando de las vidas, de las almas, hermano. De la misma manera que aquí tenemos nuevos convertidos, vidas que quieren llegar a Cristo, hermano. Y a veces el pueblo de Dios, la iglesia, con indiferencia, con nuestras actitudes, dañamos los propósitos divinos de Dios. Los creyentes corintios no sabían cómo tratar los problemas que enfrentaban entre ellos mismos. Eso yo le aseguro que es un gran problema. Muchas veces somos tan orgullosos que no queremos buscar consejo ni la opinión de otros, hermano. ¿Qué problema, no? Por eso se acusaban ante tribunales civiles oficiados por hombres impíos. Yo doy gracias a Dios porque en los sistemas judiciales que tenemos en estas naciones también hay hombres y mujeres que son temerosos de Dios, hermano. Porque cuando usted va a una corte, ¿qué es lo que utilizan? La Biblia. Esto. Ya nosotros como creyentes nos preguntan siempre, nosotros nos juramos. Nosotros afirmamos, como dijo el hermano, yo afirmo que diré la verdad y nada más que la verdad. De tal manera como Pablo mismo fue tratado por jueces incrédulos, él pudo dar por hecho que no siempre se hallaría justicia al acudir a los hombres sin escrúpulos. El inciso B dice que los santos deben juzgar las cosas de esta vida. El versículo 3 añade la enseñanza, porque estamos ya en capítulo 6. Añade la enseñanza que los santos estamos llamados a juzgar aún a los ángeles. La primera lección al respecto es que todos tenemos que rendir cuentas. Por tanto, necesitamos conducirnos en el temor de Dios para que en el día del juicio no seamos avergonzados, porque la Biblia dice que todos compadeceremos que ante el tribunal de Cristo, y ahí vamos a tener que darle cuenta de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debemos reconocer el propósito del escritor al respecto. Lo que persigue es causar vergüenza a los hermanos por ir a lidiar con sus indiferencias ante los impíos.
Los hermanos debían saber que si tenían la atribución de juzgar a las criaturas celestiales, cuánto más podrían hacer juicio en cosas de esta vida. Y ese es el anhelo y el deseo del Señor, amado del alma, porque aún así el apóstol Pablo fue llevado también hasta el concilio, alabado Dios, y a la manera como lo vinieron muchos de ellos, pero Dios siempre estuvo de su lado. La parte 3 dice: la iglesia necesita sabios que juzguen a los asuntos entre hermanos. El Señor, sabemos y decimos que el Señor es el que juzga, es el juez, pero en el Evangelio según San Juan, el Señor nos manda que juzguemos con justo juicio, amados. Alabado sea el Señor. El inciso A de la tercera parte dice: un hermano sabio podrá lidiar con los problemas entre los creyentes. Pablo dice con toda claridad que escribe estas palabras. Alabado Dios. Versículo 5. En el versículo 5 Pablo dice con toda claridad que escribe estas palabras para avergonzar al hermano. Obviamente no se refiere a una actitud condenatoria, hermanos, del apóstol, sino a causar esa vergüenza de que pueda producir en ellos arrepentimiento, no para condenar. De aquí aprendemos que el obrero del Señor no está llamado siempre a aplaudir actitudes, debe estar dispuesto también a reprobar lo que haya en contra de los principios divinos. Por la pregunta de si no había entre los corintios, aunque sea un sabio, Pablo critica el hecho que ellos no usaron a ese hermano sabio, sino que prefirieron ir a los jueces injustos, los cuales desconocen la justicia de Dios. Debemos aprender que la sabiduría que necesitamos como creyentes está basada en Cristo y en su palabra y en su enseñanza. El inciso B de esta tercera parte dice: mejor es sufrir el agravio que enemistarse con un hermano. A veces, hermano, alabado Dios, es así. Este servidor tiene experiencia en ello. Lo viví en 2 ocasiones. Decidí mejor salir de las iglesias para no serle causa de daño a la obra del Señor. Aunque luego me criticaron, hablaron peste y me señalaron. Pero como yo le digo, hay uno que es fiel y verdadero, que es justo y que nos mantiene y nos sostiene con su diestra de justicia, y que en aquel día Él dará el pago. Alabado Dios. El Señor ha prometido dar sabiduría a todos aquellos que la piden. Le dará abundante y sin reproche, de acuerdo a Santiago. El inciso es mejor sufrir el agravio. En el versículo 7 Pablo señala que es una falta de los hermanos que tengan pleitos entre ellos. De aquí aprendemos esta lección. Uno de los elementos que mide la salud de una iglesia es que haya armonía entre los hermanos. Jesús pidió al Padre que todos fueran uno, que fueran perfectos en unidad. Así que cada cristiano debe ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo ofrece 2 alternativas que sirven para rectificar la mala conducta que los hermanos tenían entre ellos. Les hace ver primero que es mejor sufrir el agravio. De hecho, el verdadero amor es sufrido. Por tanto, si los hermanos corintios hubiesen tenido un carácter maduro en Cristo, habrían podido pasar por alto la ofensa de los amados. Debemos aprender que es mejor ser agraviado y soportarlo que causar escándalo a la causa del Evangelio al defendernos ante los impíos. La segunda pregunta de Pablo en versículo 7 deja ver que era preferible sufrir el ser defraudado que publicar entre los incrédulos su falta de amor fraternal. Porque al final y al cabo lo que le estamos haciendo es que daño a la obra del Señor cuando nos señalamos los unos a los otros. Cuando yo trato de buscar bandos, alabado Dios, y no dejo que Cristo sea el que pelee por mí, hay problemas, hermano. Pero cuando yo dejo que Cristo sea el que defienda mi causa, yo lo aseguro que, mire, voy a poder estar como hoy en día, tranquilito, esperando y confiando en Dios. En resumen general, el texto áureo de la presente lección nos ayuda a resumir la verdad central que el escritor quiso enseñarnos. Todo creyente debe procurar la paz dentro de la familia cristiana. Es contrario al propósito de Dios que los hermanos tengan pleitos continuos entre ellos. Puede haber diferencias, hermanos, alabado Dios. Pero te tengo que amar y usted me tiene que amar. Si verdaderamente queremos ir para el cielo, fíjense lo que hace la diferencia, alabado Dios. No vamos a las preguntas, ya llegaron los niños.
Pregunta número 1, este es para el hermano Carlos. ¿Cuál es la señal principal de que estamos en presencia de un niño espiritual? Que no se le puede hablar como creyente espiritual. Hermano Juan, ¿qué tipo de alimento espiritual puede comer el creyente que ha madurado en su fe? El creyente maduro puede comer vianda. Vianda. Y hermano Giovanni, si no ha crecido, ¿qué va a comer? ¿Qué va a beber? Leche, va a beber leche, ¿verdad? Hermano Ángel, ¿de cuáles dos líderes escritos en 1 Corintios decían ser? ¿De quiénes dos? Uno de Pablo y otro de Apolo. ¿Y después tú eres? De Cristo. Eso es mejor. De Geñito. Hermano Mario, ¿qué daño relacionado a la ignorancia de la palabra frente a la iglesia contemporánea? La ignorancia de la palabra hace que los creyentes sean neciamente entre ellos mismos. Cuando se hace la ignorancia, pero qué bueno cuando hay un merced de la palabra. Hermana Lilian Gómez, ¿cuál conducta es acorde a un creyente que llega a ser maduro en su fe? El creyente maduro tiene un carácter respetuoso y una manera de proceder perdonadora para con su hermano. Así nos ayude Dios, hermano. Alabado Dios. Nos despedimos de la plataforma del Facebook Live. Alabado Dios, y les damos la invitación a nuestros hermanos amigos para que se conecten nuevamente. Si el Señor no ha llegado antes, alabado Dios, o nos ha llamado ante su presencia este próximo jueves, así nos ayude el Señor a las 7 de la noche en nuestro servicio evangelístico. Que la paz de Dios llene tu vida. Que Dios les bendiga. Bye bye.